Estamos en vivo. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la clausura del seminario Prevención y Reflexiones de la Violencia de Género, que tuvo brindar los conceptos y herramientas para que las y los funcionarios públicos, estatal, municipal, organizaciones de la sociedad civil y o personal que atienden de forma directa o indirecta casos de violencia de género contra las mujeres, adquieran habilidades y sensibilización para intervenir y, en su caso, realizar adecuadamente la atención a mujeres en situación de violencia. A continuación, me voy a permitir presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros la doctora Yoshi Jaibima Caballero Cajero, vicerrectora de la Universidad Benemérita y Heroica de México. También se encuentra con nosotros la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. Está con nosotros la licenciada Angélica Avilés Álvarez, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Se encuentra también con nosotros la maestra Lisette Pérez Cárdenas, coordinadora del Seminario de Prevención y Reflexión sobre las Violencias de Género 2020. Se encuentra también con nosotros la doctora Laura Valladares de la Cruz, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y nuestra ponente invitada. Y a continuación voy a permitir dejarle la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán para que nos dé la bienvenida. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Pues sean bienvenidas y bienvenidos a la clausura del Seminario Prevención y Reflexiones sobre la Violencia de Género que llevamos a cabo estas pasadas semanas. Quiero darle la bienvenida pues a todas ustedes, particularmente a nuestra ponente de lujo, la doctora Laura Valladares, a la coordinadora del seminario y muy puntualmente a la doctora Yoshi Yavima Caballero, que es la vicerrectora y representante de la Universidad Benemérita y Heroica de México, porque es importante hacer alianzas entre instituciones y con las instituciones educativas. Con la sociedad civil tenemos que hacer muchas. Muchísimas gracias a todas las personas. Sé que está por conectarse también la secretaria Mariana Nazar Piñeiro, secretaria de la movilidad. Es la única secretaria de movilidad en el país, una gran aliada en la agenda de género y de la prevención de las violencias, gracias a la subsecretaria Angélica Avilés Álvarez también, cuyo equipo junto con Sara Flores han con mucho cariño preparado y participado en este seminario. De verdad, muchas gracias a todas. Lucero, también a Isandi, quien está como parte del alumnado, ¿verdad?, que va a participar esta mañana. Quiero, dar unas breves palabras. Como saben, la violencia contra las mujeres es una problemática social extendida, es multidimensional, que además de constituir una grave violación a nuestros derechos humanos, impacta negativamente en la seguridad, en la salud pública, en la seguridad, en la economía y en la estabilidad social en todo el tejido social. Garantizar el ejercicio pleno del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia en todos los ámbitos es una obligación del Estado en su conjunto. Y a fin de estar en posibilidad de cumplirla, es imprescindible que todas las personas que participan en las acciones para responder a la violencia contra las mujeres cuenten con los conocimientos teóricos, técnicos y las habilidades prácticas adecuadas para brindar respuestas efectivas a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas de distintos ámbitos de la sociedad, de distintas regiones urbanas, rurales, mujeres agrarias, mujeres con discapacidad, mujeres de la tercera edad, mujeres de cualquier condición social que son víctimas de la violencia. Por ello es fundamental fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos en materia de prevención, de atención y de sanción de la violencia contra las mujeres. Al respecto, el Comité de la CEDAW ha subrayado la obligación del país y del Estado para que fortalezcamos la promoción y la garantía para formar y capacitar agentes involucradas e involucrados en materia de violencia de género, y ha recomendado de manera particular la impartición de una capacitación sistemática en materia de derechos humanos con énfasis en los derechos de las mujeres. Hemos estado haciendo este trabajo y firmamos convenios con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca y se brindaron este año 2 formaciones de especialización para juezas, jueces, magistrados del ámbito familiar, del ámbito penal y de tribunales mixtos. Estamos trabajando con la Fiscalía, estamos trabajando también, trabajamos con otra universidad local, con la UMAC, en otro diplomado.
de formación, donde han asistido, entre otras, por ejemplo, instancias municipales de las mujeres, profesionistas de los centros de desarrollo para las mujeres, de los cuales tenemos ya 35 en el estado, operando en todas las regiones, con mujeres que viven en sus municipios, que hablan sus lenguas, que conocen mejor esta problemática. Y tenemos que seguir trabajando también con la Secretaría de Seguridad Pública. Recientemente publicamos el ABC de acompañamiento para la actuación policial con perspectiva de género, un esfuerzo que se hizo para capacitar a policías municipales y estatales, pero particularmente los policías de municipios con alerta de violencia de género, porque las mujeres seguimos experimentando violencia, las mujeres que residen en áreas urbanas, por ejemplo, tienen un mayor impacto en su vida en este tema de la violencia. Los censos de gobierno revelan que de los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas, iniciadas y carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos contra las mujeres son los relacionados con el abuso sexual, en 42.6% de los casos, y la violación en 37.8%. 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más, como nos lo dice la ENDIRE, han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Casi 50% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja actual o última a lo largo de la relación, mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a su pareja, es decir, 45 de cada 100 mujeres. De acuerdo con los resultados de la ENSU del tercer trimestre del 2020, se estima que entre enero y septiembre de 2020, el 9% de los hogares en nuestro país experimentaron alguna situación de violencia familiar. Es importante señalar una vez más que en cuanto a la oferta institucional para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, en México pues existen, por ejemplo, ya 52 centros de justicia para las mujeres distribuidos en 30 entidades federativas. Tuvimos justamente como parte de los 16 días de activismo un conversatorio con la encargada de la CONAVIM, la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, en torno al CEJUM, y la directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Oaxaca, analizando cuáles son los retos. Tenemos retos en materia de trata de personas, en temas de violencia sexual, en temas de violencia digital y, por supuesto, el reto mayúsculo de la violencia feminicida, cuyo acto más brutal y execrable son los feminicidios, con un promedio de 11 feminicidios al día en nuestro país, algo intolerable. El Estado mexicano ha creado y ha implementado protocolos institucionales de actuación para identificar las distintas violencias, pero no es suficiente si no está preparado todo el funcionariado público, que cada persona que potencialmente va a atender a una mujer en situación de violencia, sea en una clínica de salud, sea en una calle, sea porque llamó al 911 y solicitó la ayuda de una patrulla, sea porque acude a un CEPADI, sea porque llega a un centro de atención como el que tenemos en la Secretaría, que se llama Centro PAIMEF-ESMO de Atención Integral, sea porque acude a la PRODENAO, porque es un adolescente, sea que acude al CEJUM o directamente a un ministerio público o con una síndica o síndico procurador en aquellos municipios como en Oaxaca, muchísimos, donde no existen oficinas del ministerio público. El tema es que cada mujer de nuestro país tiene el derecho a ser atendida de manera eficiente, con calidad, con perspectiva de género, con interculturalidad, sin que sea revictimizada. Entonces, el reto es mayúsculo y tenemos que seguir apostando a la capacitación, pese que haya quien señalan que las capacitaciones no sirven. Las capacitaciones sirven y las capacitaciones sistemáticas y formativas como esta sirven mucho. Tenemos que continuar con estos esfuerzos de capacitar a servidoras y servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil, personal que atiende de forma directa o indirecta casos de violencia de género, con este enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género, de interculturalidad, enfoque de infancia y adolescencia. Ciertamente es un reto grande, pero necesitamos hacerlo porque las mujeres muchas veces desisten de buscar ayuda. Las mujeres desisten en sus denuncias porque no encuentran eco, no encuentran el apoyo, la contención, el acompañamiento que requieren.
necesitamos trabajar en los estados para que existan las comisiones ejecutivas de atención a víctimas. Por ejemplo, en Oaxaca no existe, o la de búsqueda de personas desaparecidas. Quiero decirles que el hecho de que el reto sea muy grande no implica que no estemos trabajando de una forma muy comprometida. Y otra cosa que me gustaría decir es, citando aquí a Marcela Lagarde, que tenemos que quitarnos este lenguaje de la guerra. No debemos de decir que vamos a combatir las violencias, porque un combate implica fuerza contra fuerza. Necesitamos erradicar, eliminar y también promover una cultura de paz. Y de esto nos va a hablar hoy nuestra ponente, la doctora Laura Raquel Valladares de la Cruz, de la cual me permito leer una semblanza nada más. Creo que me falta, perdón, Sara, aquí me pusiste algunas de las instituciones que participaron en el seminario y me parece importante mencionarlas y visibilizarlas y agradecer su compromiso. Recordarles que este seminario tiene valor curricular avalado por la universidad y 63 personas de las 77 que iniciaron lo concluyeron exitosamente, entre las cuales tenemos a Enlaces de Género del Gobierno del Estado de Oaxaca. Felicidades. Ojalá que puedan poner una manita o algo en su pantalla virtual para que las señalemos. Tenemos también titulares y personal de instancias municipales de las mujeres. Un saludo, queridas directoras de instancias municipales. En Oaxaca apenas recientemente se aprobó la modificación a la ley orgánica municipal y una nueva ley de instancias municipales de las mujeres para que ya sea obligación de los municipios tener este mecanismo de adelanto, pero antes de haberlo tenido por obligación y por ley, por convicción, 460 instancias municipales ya estaban operando, trabajando de cerquita y aprovechando este año que teníamos que estar más confinadas y en sana instancia, haciendo capacitaciones virtuales. Así que qué bueno que tomaron la decisión varias de estas directoras de instancias pues, del compromiso de concluir esta capacitación, así como promotoras de centros de desarrollo para las mujeres. La mayoría son abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, algunas criminólogas, algunas pedagogas que trabajan en estos centros tan importantes que fortalecen a las instancias de las mujeres en 21 municipios con alerta de violencia de género, entre otros. Tenemos personal de la Secretaría de Seguridad Pública, un saludo, personal educativo perteneciente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, de la Coordinación General de Educación Media Superior, Ciencia y Tecnología, el CEGEM-CICIT, que ya lo sé decir bien, personal de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca y muy encarecidamente mi agradecimiento y mi reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil porque no cesan en su empeño, porque están ahí poniendo el dedo en la llaga y recordándole al Estado mexicano cuál es su obligación. Este diplomado se realizó bajo un enfoque de educación por competencias, el cual les permitirá identificar las principales necesidades y áreas de oportunidad en sus respectivas áreas, ya sea en prevención, en atención y sanción de las violencias. Entonces paso ahora sí a la semblanza de nuestro ponente de súper lujo. La doctora Laura Raquel Valladares de la Cruz es profesora investigadora y actualmente jefa del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Ixtapalapa. Sus temas de investigación se centran en 3 grandes áreas: movimientos y organizaciones indígenas en México, donde analiza las formas de organización, resistencia y estrategias de lucha de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, así como los derechos colectivos. Donde, por cierto, doctora, es muy interesante y seguramente lo va a abordar, en muchas comunidades que en Oaxaca se denominaban de usos y costumbres, ahora correctamente los denominamos de sistemas normativos internos. Muchas veces se justificaba la violencia contra las mujeres porque era una costumbre. Y una de las campañas justamente de difusión que tenemos en colaboración con la Secretaria de Pueblos Indígenas, a quien le mando un saludo, a la contadora Eufrosina Cruz Mendoza, es justamente decir que la violencia no se justifique porque ninguna violencia es costumbre.
Entonces, creo que ese es un tema interesante de abordar. La doctora, además, es experta en procesos organizativos y reivindicativos de las mujeres y las jóvenes indígenas en diferentes etnias del país. Y una tercera línea de interés ha centrado en el análisis de las políticas multiculturales y post-multiculturales puestas en marcha en México desde los años 90, desde la perspectiva de la antropología jurídica. La doctora Valladares ha realizado investigaciones sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas en comunidades de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, Michoacán y el Estado de México. Y el tema de su conferencia magistral de esta tarde es la apuesta por una cultura de paz con igualdad de género. Muchas gracias, doctora. Le cedo el micrófono. Perdón, maestra, antes quiero presentar a la licenciada Mariana Nazar Piñeiro, que ya se encuentra con nosotros, que es la secretaria de Movilidad. Si gusta tomar la palabra, por favor. Hola, hola, muchas gracias, Ana, gracias por la invitación y por siempre hacernos sentir también parte tan importante de todas las decisiones, de todas las iniciativas, de todas las acciones que forma y que realiza día con día la secretaría que tienes el orgullo de representar en estos momentos, acompañando al gobernador Alejandro Murat. Entonces, yo también pues siempre muy agradecida y encantada de que también sumarme a todos estos esfuerzos. Lo tenemos que hacer como equipo de trabajo, pero todavía creo que un doble compromiso también siendo mujeres, siendo titulares, estando al frente también de dependencias pues tan importantes y que de alguna manera también son transversales como es el tema de la movilidad. Entonces, yo solamente quisiera agradecerles todo el esfuerzo que hacen y que al final nos hacen parte de, y encantada de escucharlas, de estar aquí y de escuchar también la plática que escucharemos en unos momentos. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Debo decirles, porque la secretaria fue muy modesta, que ella encabezó una iniciativa de Rutas Mujer Segura. Tiene muy claramente identificado dónde están las problemáticas de violencias también para las mujeres que tienen que transportarse, que tienen que caminar, y es una gran aliada y está haciendo grandes cambios y te felicito, secretaria, por todo el trabajo y te agradecemos siempre la sororidad y el compromiso. Sara, entonces te devuelvo el micrófono. Gracias, maestra. Voy a permitirme pedirle unas palabras a la doctora Yoshimi Jaibima Caballero Cajero, quien es nuestra vicerrectora de la Universidad Benemérita y Heroica de México, en representación del doctor Francisco Caballero Vázquez, rector de la Universidad Benemérita y Heroica de México. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, agradeciendo la oportunidad de ser parte de este proyecto a la maestra Ana Vázquez Colmenares, siguiendo el gran proyecto que ella tiene a cargo y que pues no está sola, ¿no? Al final de cuentas somos más cada vez los que nos sumamos a este tipo de proyectos y que nos permite que las mujeres finalmente pues seamos partícipes de las diferentes funciones que se ejercen en el país. Cada vez afortunadamente pues somos más mujeres las que ejercemos este derecho. Si bien pues existe este gran proyecto todavía en seguimiento, es un gran trabajo el que se está realizando. No duden que nosotros siempre vamos a estar pues en apoyo a estas líneas, a estas líneas de capacitación, porque como dice la maestra Ana, pareciera que una capacitación, o muchos lo dicen, pues a veces incluimos que es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero no, en realidad es una forma de preparación, es una forma de ampliar el conocimiento, es una forma de invitar a cada vez más personas a que se unan a este tipo de proyectos tan interesantes. Muchísimas gracias, maestra Ana, y a todos los que participan con usted. Les agradecemos infinitamente que nos hagan partícipes en esta situación, en este tipo de eventos. Agradecemos desde la parte de rectoría y pues vicerrectoría, en el caso de la conferencia, vamos a estar escuchando, vamos a ver la participación de la doctora Laura, que seguramente será con un gran aporte y ya pues desde el nivel científico, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación, le doy la palabra a la doctora Lisette Pérez Cárdenas, quien es nuestra coordinadora del Seminario de Prevención y Reflexiones sobre la Violencia de Género 2020. Pues buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. Me siento muy contenta de que hoy nos encontremos reunidas en este espacio. Sin lugar a duda, todos los espacios son políticos y hoy más que nunca las mujeres estamos politizando también el espacio virtual, encontrándonos y reflexionando sobre nuestros derechos y sobre estrategias para frenar la violencia que las mujeres viven en su día a día, en sus espacios cotidianos. Agradezco a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por generar estos espacios de diálogo y reflexión. Gracias a su titular, la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, por su compromiso en la profesionalización y capacitación de funcionarias y funcionarios del Estado de Oaxaca. Agradezco también de forma particular a la licenciada Sara Flores, a Patricia Flores y a Rocío López que hicieron posible este espacio. Estas 2 semanas fueron muy intensas y enriquecedoras. Hablamos sobre violencia de género, atención psicológica y legal, tipos de violencia, manifestaciones, violencia económica, obstétrica, simbólica, política, patrimonial, institucional, solo por mencionar algunas. Las reflexiones estuvieron a cargo de distintas colegas y amigas, abogadas, psicólogas, sociólogas, periodistas y antropólogas comprometidas desde múltiples espacios con los derechos de las mujeres. En este seminario nos encontramos mujeres y hombres de distintos orígenes, lugares y cargos, quienes siguieron y participaron de forma comprometida. Muchísimas gracias a todas las personas participantes por construir este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, y no menos importante, quiero darle la palabra a una de nuestras alumnas que termina el seminario. Ella es la licenciada Lucero Arizandi Robles Vega, quien es enlace de género de la Secretaría de Movilidad. Adelante. Hola, muy buenos días. Ante todo, un cordial saludo a todas y todos los que están presentes y en forma muy especial a la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, maestra, a la titular también de la Secretaría de Movilidad, al rector de la universidad y a la coordinadora del seminario. Cuando miramos un poco al pasado en el tema de la igualdad de la mujer y la perspectiva de género, nos vienen muchas imágenes a la memoria. Probablemente la primera vez que una mujer accedió a dar una conferencia en la ONU en 1975, o la primera vez en que una mujer tuvo oportunidad de votar en México o asistir a la universidad. Y bueno, viendo ahora dónde estamos, ciertamente podemos reconocer que hemos dado algunos pasos, que hemos avanzado, pero esto no es suficiente, porque como lo estudiamos en el seminario, persisten los problemas. Quizá alguno de los problemas más graves es la distancia que existe entre las leyes y las realidades, pero es por eso que seguirnos cultivando es importante. No excluye que además tenemos problemas muy específicos y concretos, como lo estuvimos viendo en cada sesión, como por ejemplo el tema de la exclusión o la discriminación de la mujer en la vida económica o política del país, el hecho de que la pobreza tiene cara de mujer, tiene cara de niñas. Es por ello que celebro la realización de este seminario. Fueron 22 horas de aprendizaje, 10 días de estudio constante, que implicaron modificar horarios o actividades. Claro, superar los obstáculos que esta modalidad conlleva, como es el caso de algunas compañeras que para poder estar presentes buscaban la señal para poder obtener conectividad. Y esta constancia, compañeras, compañeros, es la que debe animarnos porque es el conocimiento uno de los pilares para el progreso, para lograr erradicar la violencia de género desde los diferentes puestos que tenemos. Los conocimientos que hemos adquirido nos van a servir para lograr cambios mínimos pero constantes, desde la administración pública, las escuelas, la familia, la sociedad civil. Compañeras, compañeros, repliquemos estos conocimientos adquiridos. Por otra parte, en nombre de mis compañeros y compañeras, envío sinceros agradecimientos a cada una de las ponentes de este seminario, quienes sin ningún interés distinto al estrictamente académico tuvieron participación en el mismo y compartieron con nosotros sus conocimientos en temas que son fundamentales y actuales, que nos ayudan a despejar dudas y acumular conocimientos que podemos poner en práctica.
a las instituciones convocantes que hicieron posibles el acceso a este seminario y que esperamos que sea el primero de muchos. Agradezco también a la coordinadora y que fungió como moderadora de cada sesión, la doctora Lisette, pues fue pieza fundamental en el seminario y nos acompañó cada mañana en cada sesión. Sigamos entrando y creando zonas donde se dé visibilidad al conocimiento, no solo el conocimiento producido por mujeres, sino también a los problemas más emergentes que estamos enfrentando, pero sobre todo para dudar, para reflexionar, aunque el pensamiento sea equivocado, pues ello va a dar lugar a un intercambio de ideas, de saberes, que va a ser muy enriquecedor, como lo estuvimos viendo en estos días. Compañeros, conserven celosamente su derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Agradezco el espacio y cedo la palabra a la moderadora. Muchas gracias. A continuación, le doy la palabra a la doctora Laura Valladares de la Cruz. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da un enorme gusto. La profesora Inves Plitana, quien es nuestra... ¿Ahí estamos? Ok. Les decía que me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema que nos convoca a todos y a todas, este gran tema de la violencia. Quiero reflexionar con ustedes algunas temáticas muy puntuales y los retos que tenemos, ¿no? Me parece que tanto las instancias gubernamentales como la Secretaría de la Mujer y todas las demás secretarías e instancias del Estado, sin duda tienen un papel fundamental para aportar sus granitos de arena para la erradicación de la violencia. El conocimiento es un puntal para este proceso, sin embargo, no es suficiente. Igual que en el tema de la legislación, como voy a intentar argumentar al ratito, tenemos una abundante legislación en materia de atención a la violencia de género. Sin embargo, las cifras siguen aumentando escandalosamente. Y entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que ocurre? A mí me parece que tiene mucho que ver justamente con la cultura patriarcal, con una cultura que le cuesta trabajo modificar ideas, prejuicios, esta cultura subjetivada que no se pone en duda, porque con ella hemos crecido y con ella se ha reproducido. De tal suerte que en esta charla yo quisiera centrarme, primero, bueno, ubicaré el contexto en el que quiero hablar sobre la importancia de cómo podemos modificar nuestra cultura, cómo podemos encaminarnos a una cultura de paz y de la justicia. Pero sin duda me parece que el Estado de Oaxaca específicamente está haciendo su tarea. Hay instituciones, hay instancias, hay preparación de funcionarios, de funcionarias, hay una construcción de un compromiso, no solamente como gestor público, sino también un compromiso para enfrentar de fondo las inequidades y las desigualdades. Y eso es muy importante. Buena parte, sin duda alguna, de el acercamiento a las instancias gubernamentales o el rechazo tiene que ver con el cómo son tratadas las personas. ¿Cómo te recibe un funcionario? ¿Cómo te recibe un juez, un ministerio público? ¿Cómo te trata un policía? ¿Cómo intentar que no se criminalice a las mujeres que son víctimas de violencia? La poca efectividad en la impartición de justicia es uno de los parámetros que nos ayudan a entender por qué las mujeres no acuden al sistema público. Y se trata de un esfuerzo monumental el que se tiene que hacer desde las instancias de gobierno. Hay muchas trincheras para trabajar por una cultura de la paz y el respeto. En la que yo estoy es muy importante porque es la formativa, es en las universidades, es en las aulas donde intentamos formar una nueva cultura, un nuevo compromiso de los jóvenes, una nueva forma de relacionarnos entre género. Por ello me parece que el esfuerzo que se hace desde las instancias gubernamentales, desde las universidades, desde la sociedad civil es muy importante. Así que agradezco muchísimo la invitación. Para mí siempre es un placer
poder compartir algunas ideas y enriquecerme, claro, de sus propias experiencias. Me voy a permitir compartir mi pantalla. He preparado algunas diapositivas para esta presentación, ¿no? Entonces, a ver, yo quisiera hablar de 3 temas que me parecen fundamentales. Primero, para entender la envergadura del problema de la violencia contra las mujeres, me parece que también tenemos que ubicarla en el marco de la violencia que vive nuestro país. Estamos viviendo una era de inmensas violencias, una era que se ha denominado como de crisis incluso civilizacional. ¿Qué significa un tema tan fuerte como crisis civilizacional? Implica que tenemos una crisis económica, pero también tenemos una crisis en las democracias, una crisis de gubernamentalidad, una crisis de los derechos humanos, crisis migratorias, en fin, todo el sistema se encuentra en una situación muy compleja para la que hay que buscar entonces salidas integrales, amplias. Difícilmente podremos resolver el problema de la violencia y la inequidad de las mujeres en un país violento, en un país desigual, en un país donde las grandes mayorías no cuentan con las condiciones para la sobrevivencia digna o medianamente digna en este país. El otro punto que me gustaría abordar con ustedes tiene que ver con esta paradoja, con el enorme esfuerzo de crear instituciones, instancias, proyectos de atención a la violencia de género, la abundante legislación que tenemos disponible a nivel nacional y a nivel internacional, y sin embargo, la escalada de género se mantiene. Es profundamente preocupante. Y el tercer punto que me gustaría tocar con ustedes tiene que ver con el cómo entender los reclamos contemporáneos de las mujeres. Yo lo que he trabajado en las últimas décadas tiene que ver con movimientos sociales, movimientos de mujeres indígenas, de pueblos indígenas, y me parece que una forma de construir una cultura distinta tiene que ver con esa capacidad de escucha, de entender, de tener la voluntad de escuchar los reclamos de las mujeres en las últimas 2 décadas. Y con ello me parece que podemos apostar a la construcción de una cultura del respeto de los derechos de las mujeres y todas las minorías, no solamente de las mujeres. ¿Cuál es el panorama que tenemos en nuestro país? Vivimos en uno de los países más violentos del mundo. Las cifras de homicidios, de muertes en nuestro país son más altas que las cifras que se presentan en países con guerra. Tenemos más muertos que la guerra de Irak. Tenemos más muertos que la guerra de Irán. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Tenemos, sí, todos los mexicanos, claro que hay un punto de quiebre en el que la violencia se desata en todo el país y es justamente el año 2017 cuando se inicia la guerra contra el narcotráfico. Ha ido una escalada, si ustedes ven las cifras acumuladas de cómo empezó, digamos, este incremento de la violencia homicida, de los homicidios en todo nuestro territorio, empezó con 8,800 en el año 2007 y en una acumulada hasta 2017, casi 250,000 de personas en este país han fallecido, han sido asesinadas en diferentes contextos. Y tenemos muchas explicaciones, sin duda. La guerra del narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado, provocado a veces por la desigualdad, provocado en ocasiones por la falta de empleo. Hay muchas explicaciones, pero lo que tenemos certeza es que vivimos en un país profundamente violento en el que ningún ciudadano se siente seguro y cómodo. Es muy grave. Y a pesar de los esfuerzos del gobierno actual, las cifras no se han revertido. Este es un cuadro que nos muestra la cantidad de homicidios en los últimos años, del 2015 al 2020. Es una proyección de lo que se espera para este año
2020. Y si ustedes ven, pues la escalada ha sido inmensa en solo 5 años. De 17,000 homicidios en el año 2015, la previsión para este año son 40,000. En un año atípico, en un año en el que estamos confinados, en un año en que las incertidumbres crecen, de tal suerte que la resolución de los problemas de la violencia de la mujer tienen que ver y tienen que pasar por resolver, atender las causas de la violencia en nuestro país. No es una problemática separada. Claro, la violencia contra las mujeres tiene sus particularidades, hay formas de atacarlo, pero es muy complejo encontrar soluciones viables en un contexto de profunda violencia y todavía de grandes rezagos en el aparato de procuración de justicia, ¿no? Por ello, muchas especialistas, miembros de la sociedad civil, analistas, han señalado que estamos viviendo una doble pandemia, la pandemia del COVID y la pandemia de la violencia contra las mujeres, que se expresa de manera más grave en los feminicidios, que también lastimosamente y a pesar de todos los esfuerzos estatales, de las organizaciones de la sociedad civil, de las universidades, siguen avanzando año con año de manera intolerable. Algunas cifras señalan que el incremento en los feminicidios ha tenido un aumento de aproximadamente el 145% en los últimos 6 años. Digamos, el drama es enorme porque además el conteo de los feminicidios, como nosotras sabemos, tiene que ver con todos aquellos casos que fueron denunciados y que se abrió una carpeta de investigación, pero muchos otros quedan fuera de las estadísticas oficiales, de tal suerte que es importante que estas cifras se difundan, se analicen, se reflexionen para poder encontrar soluciones viables. Y con ello quiero pasar entonces a las grandes paradojas. ¿Dónde tenemos el problema? ¿Cómo atacarlo? Porque tenemos, sí, legislación muy potente que seguramente ustedes ya revisaron a lo largo de este seminario, de estas 20 horas en las que han estado compartiendo pláticas y conversaciones. Ha habido cambios importantes en la legislación. El más significativo, me parece, tiene que ver con que si bien en el 1979 se aprueba la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer y se trata, como todos ustedes saben, porque son, digamos, trabajan en las instancias de procuración y respeto a los derechos de las mujeres, que las convenciones tienen un carácter obligatorio para nuestras naciones, que los gobiernos signantes de una convención tienen la responsabilidad de hacer cambios a nivel de la legislación, a nivel de programas y políticas públicas para atender lo señalado en las convenciones. Esto es muy interesante y el salto cualitativo es el siguiente. En esta convención de la CEDAW, que es tan relevante, se acotaba a tratar el tema desde la perspectiva de la discriminación, discriminación por edad, por género, por raza, la discriminación laboral, etcétera. Pero hay un cambio muy significativo en 1994 con la aprobación de la Convención de Belém do Pará, porque el énfasis se pone en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto es muy importante porque las luchas feministas y el avance de los derechos de las mujeres habían hecho un énfasis muy importante frente a la discriminación, frente al acceso a los derechos ciudadanos. Pero a partir de Belém do Pará y en estas 2 últimas décadas, el énfasis está colocado en la violencia, en visibilizar los niveles de violencia que existen contra las mujeres, igual su estudio, por supuesto, pero este es un cambio que me parece fundamental, porque también expresa una nueva etapa del pensamiento feminista, como lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, la paradoja es, tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
está tipificado el delito de feminicidio. Tenemos protocolos para la atención a la violencia de género en múltiples instituciones, en casi todas las universidades importantes del país, privadas y públicas. Se han establecido protocolos para la atención a la violencia y de manera paralela se han establecido programas muy específicos para atender esta violencia, ¿no? Con psicólogas, abogadas, médicas, etcétera. Instancias que tienen, digamos, recursos, que tienen personal profundamente capacitado, pero la violencia se sigue presentando en las universidades. Sin embargo, estamos apostando justamente a que desde ahí logremos un cambio en la relación entre géneros. Estamos, miren, y esto es muy importante que lo reflexionemos de manera colectiva, en un cambio también cultural de las relaciones de género. Estamos en un reacomodo en la forma en que hombres y mujeres establecemos una relación de pareja, una relación matrimonial, una relación de colegas. Este desacomodo entre el derecho de las mujeres a ejercer, por ejemplo, libremente su sexualidad, el derecho a tener distintas parejas, es una conquista, pero que no se corresponde con una cultura tradicional y profundamente androcéntrica y machista. Una mujer que ejerce sus derechos al cuerpo, su derecho a la interrupción del embarazo, es señalada, es criminalizada, es estigmatizada. Es decir, tenemos en términos culturales un desfase entre estas nuevas relaciones que estamos pidiendo las mujeres en un contexto todavía muy tradicional, ¿no? El otro avance muy importante, sin duda alguna, son las alertas de violencia de género que se han establecido en el país, en distintos estados. Se dice que aproximadamente el 56% del territorio mexicano tiene alertas por violencia de género, como ustedes seguramente lo saben. Las alertas no es para toda una entidad, sino para ciertos municipios. Es todo un procedimiento para lograr que se aprueben las alertas de género. En algunos estados se ha rechazado, en algunos está vigente, pero todavía con resultados pues muy incipientes, pero sin duda alguna es un instrumento, es un programa de respuesta del Estado mexicano ante la violencia de género, al que se requiere reforzar, dar seguimiento, mayor capacitación, recursos. Los estados, los gobiernos estatales también es importante que colaboren, porque implica que la alerta es el reconocimiento de una situación grave. Entonces, para muchos estados significa una disputa de no querer reconocer una realidad existente y eso pues entorpece esta visibilización. Entonces, en términos también culturales, me gustaría decirles que el reconocimiento profundo de las inequidades y la envergadura de la violencia es fundamental. Cuando una sociedad, cuando un pueblo no reconoce como violatorio un acto, no reconoce como violencia una práctica que se ha reproducido por décadas, no cambia. Se han hecho estudios a lo largo del mundo de cómo la única forma para cambiar una situación de inequidad, de exclusión, de explotación, tiene que iniciar con esa apropiación de esa situación, de ese fenómeno como injusto, como insoportable. Si no logramos convertir como agravio esa situación de violencia, difícilmente la podremos modificar. Y por eso hablamos de cultura internalizada o de cultura subjetiva, es decir, la naturalización de prácticas violentas y discriminatorias. Mientras no se muevan, no logremos construir como agravio esas inequidades,
difícilmente las podremos cambiar. Por ello, la muestra la tenemos enfrente: leyes, instituciones, académicos, luchadores sociales, y no se mueven los índices de violencia. Entonces tenemos que pensar que requerimos convocar a un esfuerzo colectivo de repensarnos como nación, de repensarnos como sociedad, de repensar los roles de género, de apostar por un nuevo modelo que nos dé vidas dignas a todos y a todas. En este marco, digamos, sí hay una necesidad entonces de cambiar esta cultura patriarcal y androcéntrica. Tenemos que construir modelos donde la diferencia y la desigualdad no sean ubicados en términos negativos o de subordinación. Construir una cultura de la diferencia en igualdad implica poner a debate y reflexionar sobre las diferencias de raza. Somos un país profundamente racista que no lo reconocen. Somos un país que ha construido su identidad en una visión mestiza, en una visión que tiene como parámetro lo blanco, como lo hermoso, y de tal suerte que esta noción y esta perspectiva racista provoca también múltiples sufrimientos en la población. Ustedes conocen bien la desigualdad y los estereotipos por pertenencia étnica. Oaxaca es uno de los estados más diversos étnicamente del país, pero también donde existen muchos problemas entre las etnias en la relación con pueblos indígenas, y están cruzados sin duda alguna por la dimensión de género y clase social. Es decir, los problemas de la construcción de una cultura de la desigualdad y la exclusión está enmarcada en estos distintos procesos que se imbrican para la desigualdad y para justificar las violencias. Por eso es tan importante trabajar con la cultura. Lo que se piensa del otro, la imagen que tenemos del otro, justifica y legitima nuestro actuar frente al otro. Por eso no son suficientes las leyes, son importantes, son un puntal, son la apuesta por la resolución jurídica de los conflictos, son la apuesta para la justicia ante las inequidades, pero no son suficientes. Una persona que considera inferior a una mujer o a un indígena, esa cultura de la subordinación y de la diferencia le justifica su actuar. Se justifica culturalmente sin reflexionarlo, que lo trate de manera peyorativa, ¿no? Las agresiones verbales y además de físicas, contra la población indígena, tienen como sustento esta noción estereotipada y subordinada. De tal suerte que tenemos una naturalización de las desigualdades y que tenemos que intentar transformar. ¿Cómo se transforma la cultura? Este es, digamos, uno de los grandes retos, una cultura que se ha construido por décadas, por centurias, una nación que se ha construido colocando a la diversidad étnica, por ejemplo, en el último escalón de la escala social y de la historia nacional. ¿Cómo se cambia esa cultura? Justamente reflexionándola, visibilizando las desigualdades, reflexionando sobre ellas y considerarlas como inapropiadas. Requerimos ese descentramiento, esa desnaturalización. Entonces, en este marco, yo quiero colocar muchos de los retos que tenemos. Sin duda alguna, una de las cuestiones más alentadoras tiene que ver con el acercarnos un poco a la historia de las luchas de las mujeres. Cómo se han ido logrando cambios importantes en las demandas, en la construcción de agendas. Hay una noción muy linda que habla de las olas del feminismo. Es una metáfora hidráulica, me parece muy acertada, porque ninguna ola es igual. Algunas vienen con mucha fuerza y lo destrozan todo. Otras vienen
de forma pausada, calmada, aplanan el terreno, cambian el escenario. Y en estas grandes olas del feminismo, solo quisiera señalar algunas cuestiones muy generales porque no es el centro de nuestro debate, pero sí señalar que la primera ola la podemos encontrar a mediados del siglo XIX, cuando se da, bueno, pues toda la disputa por el derecho al voto. Al interior de esta corriente sufragista, pues hay distintos modelos o distintos proyectos políticos, uno de carácter socialista, es decir, que tiene como punto de reflexión el modelo capitalista y las inequidades que genera. Entonces se trata de un momento muy importante porque justamente se trata de una lucha por los derechos ciudadanos. Un segundo momento muy importante, una ola nueva, es la de mediados del siglo pasado que se expande hasta los años 80, también con distintas versiones, ¿no? Una versión liberal que tiene que ver con los derechos ciudadanos, una versión radical que tiene que ver más con una propuesta de izquierda de acabar con las desigualdades en el sistema, y un feminismo de la diferencia, que ha sido una propuesta, yo creo, de las más sugerentes, que postula el derecho de las diferentes formas de ser mujer, indígena, campesina, clase media, profesionista, etcétera, a ser iguales en la diferencia. Me parece que también es un momento histórico muy importante del feminismo, porque tendríamos que reconocer que gracias a estas luchadoras sociales, a estas pensadoras, a estas activistas, poco a poco ha ido cambiando la vida de las mujeres en el mundo, en las democracias occidentales. Un tercer momento del feminismo después de los años 80 lo podemos ubicar como los feminismos de la globalización y de la interseccionalidad. Es una cuestión muy interesante porque tiene que ver con el cómo estamos en un mundo globalizado, donde lo que ocurre en un pequeño pueblo indígena eh, tiene impactos a nivel global y cómo la globalización también impacta a pequeñas comunidades, cómo los medios de comunicación, cómo las tecnologías de la información también tienen un papel muy importante para entender cómo esta noción de feminismo globalizado, interseccional, se difunde por todo el planeta. Y una cuarta ola, que es la que estamos viviendo ahora mismo, desde hace 2 décadas, podríamos decir, en lo que va de este nuevo milenio, se caracteriza justamente por poner el énfasis en la violencia, en los feminicidios. Fíjense qué interesante es el cambio y qué importante, porque en todas las corrientes del feminismo previo y los aportes en cuanto a legislación, reflexión, teorización, conquista de derechos, la violencia no se había puesto en el centro. Se pone en el centro hasta ahora, cuando es intolerable, cuando se construye como un agravio social y que genera una amplia movilización de las mujeres en el planeta. Ese es el cambio fundamental que nos está tocando vivir. De tal suerte que considero, me parece que una de los retos que tenemos desde nuestras distintas trincheras es cómo mirar a las mujeres que encabezan o encabezamos estos movimientos contra la violencia. ¿Por qué se volvió central? Por un lado, porque hay sí algunas conquistas importantes, aunque hay grandes brechas de cumplimiento de esos derechos conquistados, pero porque la violencia se ha convertido en una pandemia, como decíamos hace un momento. De tal suerte que yo creo que es muy importante que conozcamos qué propone el movimiento feminista contemporáneo, qué proponen las mujeres que están en la calle, cuál es su plataforma, contra quién están levantando la voz en todo el mundo. Y eso nos ayudará a tener una conciencia mucho más sensible frente a estas mujeres que recorren y recorremos las calles. Y lo digo porque este desconocimiento crea muchos estigmas.
las feministas, las feminazis, las que no escuchan, las que están en contra de los hombres, las que quieren destrozar lo existente y son unas anarquistas. La primera cosa que quiero decirles es que justamente el feminismo de esta cuarta ola es diverso, es múltiple, es transgeneracional. Hay jóvenes, hay adultas mayores, es transcultural. Están mujeres de todas las culturas. Es también un feminismo transclasista. Hay mujeres ricas, mujeres pobres, mujeres intelectuales, profesionistas, vendedoras, defensoras de derechos. Es decir, es un movimiento muy potente y muy diverso y que hace falta mirarlo de cerca para entender sus lógicas, porque un movimiento social es la expresión, es una de las expresiones de los retos de una nación. Fíjense, autores como Melucci, es un autor italiano, estudió sobre los movimientos sociales y él decía, podemos entender a las sociedades de acuerdo a sus conflictos. Los conflictos son un termómetro para entender la vigencia de su democracia, etcétera, ¿no? Entonces, les propongo acercarnos también a esta nueva corriente del feminismo con mira a saber qué es lo que traducen, qué es lo que están proponiendo para el mundo. Están proponiendo primero un alto a la violencia cotidiana, a la violencia en el hogar, a la violencia machista, a los feminicidios. Está recorriendo todo el planeta. Hay momentos que son emblemáticos. En Madrid, en el 2015, hay una de las manifestaciones contra el machismo más importante, el 7N, que tuvo un impacto y después se reprodujo en muchos otros países. El 8M, el 8 de marzo, el día de la conmemoración del Día de la Mujer, ha sido justamente un parteaguas para que las mujeres pudieran expresar abiertamente en las calles de todo el mundo su disenso, su enojo y ubicar al responsable. ¿Contra quién se dirigen estas mujeres? ¿A quién apelan? Al Estado. Al Estado porque es el responsable de garantizar la seguridad, la justicia y el bienestar de las ciudadanas y es el encargado de ponerle alto a los feminicidios en este país. Estas imágenes nos han acompañado en los últimos 5 años por las calles de todo el planeta y han sido muy potentes para visibilizar, legitimar las demandas de las mujeres, pero también, y paradójicamente, ha implicado nuevos brotes o nuevas formas de expresión abierta en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, si bien han tenido un papel muy importante, también hace víctimas a las mujeres de una nueva forma de estigmatización. Mujeres violentas, las anarquistas. El movimiento es múltiple, no solo son anarquistas, son mucho más. Si ustedes estuvieron en las marchas del 8 de marzo en la Ciudad de México y en otras de la República, pues fueron absolutamente conmovedoras. Llegaron, por ejemplo, a la Ciudad de México, camiones de mamás con sus hijas pequeñitas con su camiseta morada, su playera morada, se bajaban del camión, platicaban, caminaron las calles junto con muchas otras mujeres, de tal suerte que realmente es un espacio de convergencia y de un ya basta. El ya basta se constituye justamente en la construcción de una cultura nueva. Es lo que les decía hace unos momentos, cuando se transforma un acto de violencia como intolerable, cuando se dice ya basta o el Me Too, significa que las mujeres ya no están dispuestas a tolerar. Ese es un cambio cultural muy significativo. Entonces, el ya basta unificó a muchísimas mujeres junto con otros tantos, ¿no? Son estas imágenes de las Cibeles en España en el 2019, una plaza repleta, calles inmensas. Claro, hay una diferencia entre las protestas de Europa con México, ¿no? En España podemos encontrar manifestaciones de casi 1 millón de gentes, ¿no?
En el caso mexicano, las protestas más grandes, pues la pasada de este año de marzo, congregó en la Ciudad de México aproximadamente a unas 80,000 personas. Entonces el Monumento a la Revolución es una imagen justamente del 8M en México, donde pues el color morado y el color verde prevalecían. La otra cuestión interesante del movimiento actual de mujeres tiene que ver con todo este ciberactivismo o ciberfeminismo que es muy potente y que ha logrado también convertir la causa de las mujeres en una causa internacional. El Me Too tuvo un impacto inmenso, no solamente en la denuncia, sino porque muchos de estos casos que salieron a la luz se judicializan, ¿no? Entonces, hashtags tan importantes como Ni Una Menos, Yo Sí Te Creo, Me Too, están colaborando en la creación de una nueva cultura de mujeres a la calle, nunca más, ni una menos. Otro de los momentos emblemáticos de la movilización de las mujeres ha sido, como todas y todos lo recordarán, pues el performance El violador eres tú, que también se difundió por todo el mundo, mujeres valientes diciéndole al Estado, tú eres el responsable, ¿no? Este performance, miren la cantidad de países en los que se reprodujo el año pasado y este año, en geografías tan distintas y países tan diversos, con gobiernos tan distintos como la India, en París, en la Ciudad de México, en Estambul, en Palestina, en Santiago de Chile, es decir, la ola verde que recorre al mundo, ¿no? Y justamente con esta marea verde también quiero ejemplificar este activismo de las mujeres que inicia en Argentina en el 2018 y también pinta de verde, especialmente nuestro continente y por supuesto México, con una de las demandas más sentidas de las mujeres, que son educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y el derecho a un aborto legal para no morir. Esta ha sido una de las demandas más importantes, no es fácil de colocarla en sociedades tradicionales, pero es el debate de quién tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de una mujer. Tendría que ser una mujer. ¿Por qué todavía somos menores de edad que tiene que decidir el Estado, la iglesia o el compañero? Esta es una de las demandas más sentidas y de avanzada y que empezó en Argentina, ya decíamos, desde 2018 y años previos. Hoy justo apareció una noticia que en el Congreso argentino, por lo menos en la Cámara Baja, hay una primera aprobación del derecho a la interrupción del embarazo. Todavía falta que la Cámara Alta la apruebe, pero hoy es un día importante para Argentina y para las mujeres de América Latina. Y bueno, sin duda alguna, uno de los rostros del movimiento feminista actual fundamental es el de las jóvenes, ¿no? Son la mayoría, son jovencitas de distintas actividades, no se trata, les decía, de un movimiento homogéneo, hay tensiones entre las feministas históricas y las feministas jóvenes, pero todas ellas forman fíjense, lo que han llamado como un feminismo de masas. Ese feminismo de masas significa que es un feminismo que ha recorrido ya múltiples espacios. Y una de sus expresiones que a mí me gusta mucho señalar, pues tal vez porque soy antropóloga y trabajo en movimiento indígena, es que también llega a los pueblos indígenas. Esta es una imagen extraordinaria de 2019 de una gran marcha en Brasilia contra el presidente pues, conservador y de derecho brasileño Jair Bolsonaro, donde las mujeres van a denunciar la violencia que se vive en sus territorios. Y esa es otra cosa que quiero señalar. Una de las particularidades del movimiento de mujeres actual y indígena, por supuesto, es que no solamente se lucha por sus derechos como mujeres, sino sus derechos como miembros de un pueblo. Defienden sus cuerpos, defienden sus territorios, defienden su cultura. Este es un aprendizaje muy importante para el resto de las mujeres del planeta. Se trata de defender modos de vida, cosmovisiones, proyectos de futuro,
no solamente se acota, digamos, a mi derecho a decidir, sino a mi derecho a tener una comunidad, una colectividad, un pueblo y un territorio donde prevalezca la justicia y la libertad. Esta es otra imagen maravillosa de las mujeres mapuches de Chile, que igual que defender su derecho y contra la violencia, defienden sus territorios. Esto es en marzo de 2020, donde todavía hubo varias manifestaciones públicas en el mundo, la sigue habiendo con algunas precauciones. Y hay otra corriente también interesante, que es el movimiento de mujeres, digamos, contra el modelo no extractivo, contra el capitalismo, el movimiento de mujeres desde abajo y a la izquierda, muy vinculado con el movimiento zapatista, que ha reunido en 2 ocasiones a mujeres de todo el planeta. Es un movimiento muy potente. Y la otra expresión que es muy importante, que hay que entenderla, que hay que conocerla de cerca, es justamente las denuncias de acoso y hostigamiento en las universidades. Me parece que esto, más allá de generar escándalos, que ha generado el despido de profesores, la sanción de alumnos violentos, está generando una cultura del respeto en las universidades. Esta exposición en tendederos, en muros de denuncia, pues han tenido un papel muy importante. Hay jóvenes que se sienten enojados, por supuesto, que sienten que no es justo lo que ocurre ahí. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía al inicio, este cambio en la cultura, este cambio en la forma de relacionarnos entre géneros, que está sufriendo cambios, desajustes, reacomodos. Y el reto más importante que tenemos, y con eso quiero concluir, porque creo que ya me pasé de los 40 minutos, es uno, ¿cómo apostamos para cambiar, para desmontar la cultura prevaleciente donde hay jerarquías naturalizadas? Tenemos que desestabilizar esas categorizaciones. Y como parte de este recambio cultural, tenemos que poner el acento y no abandonar la lucha por la justicia y contra las desigualdades. Las desigualdades son el caldo de cultivo para múltiples o nuevas expresiones de la desigualdad. Por lo tanto, me parece que uno de los retos que tenemos es capacitar, educar, apostar por la justicia, que es el método violento para detener la violencia. También me parece que escuchar procesos de movilización como el de las feministas en estos momentos, se trata de entender, de escuchar, de crear sinergias que nos permitan apostar por una nueva cultura, de respeto de todas las diversidades, de género, de etnia, de religión, de preferencia sexual, etcétera. Entonces, tenemos un gran reto. ¿Cómo se cambia la cultura? ¿Cómo se cambia la cultura? Se cambia con prácticas, se cambia con reflexiones, se trata con el cuestionamiento de las inequidades. Y cada uno tiene su trinchera desde donde hacerlo. Ustedes desde la parte gubernamental, desde la instancia del Estado encargado de atender la violencia contra las mujeres, otros tendrán su trinchera en las organizaciones de la sociedad civil, otros lo tenemos en la academia, otros en los movimientos sociales, pero creo que es una apuesta en la que tenemos que seguir participando todas y todos. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí dejaría mi presentación. Muchísimas gracias, mi querida Laura, qué bárbara. Has hecho un recorrido histórico, pero también un recorrido académico de una manera que además es accesible. El lugar siempre se agradece. Y bueno, me gustaría ver con Sara si hay algunas preguntas en el chat. Si no, a mí me gustaría poder empezar con alguna pregunta. Que tu apuesta, le decías, hacia la construcción de una cultura de paz con equidad. ¿Por qué elegiste el concepto de equidad y no el de igualdad? Ya ves que hay todo un debate en torno a esto, al dafacio, en fin, esa es una pregunta que me gustaría. La otra es cómo
Dado que aquí la mayoría de tus escuchas y oyentes y personas que participaron en el seminario somos personas que trabajamos en instituciones, ya sea instituciones del Estado o bien en instituciones de la sociedad civil, pero digamos de una manera más organizada, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú hablabas? Ya habías mencionado algunas cosas, esto de escuchar, entender, ¿no? Escucha activa, crear empatías. Pero ciertamente estamos también en tiempos de una profunda división social, ¿no? Hay muchos temas, hay muchas narrativas que ponen el énfasis en lo que nos divide, más que en lo que nos une. Entonces, ¿cómo apostarle a la construcción de una cultura de paz en medio de un lenguaje de odio, en medio de mensajes promovidos por los propios medios de comunicación, facilitados por los mecanismos de las redes sociales para reproducir rápidamente violencias simbólicas desde en un banner, ¿no? en un meme, y constantemente además las mujeres estamos de nuevo proyectadas como objetos, como cosas para el placer, para el consumo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me gustaría que empezáramos en lo que se anima nuestro público a hacerte alguna pregunta específica. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ciertamente la segunda pregunta es la más compleja. ¿Cómo logramos crear una cultura de paz en un escenario que tiene dos dificultades? Una es la desigualdad social inmensa que tiene implicaciones desde las más ínfimas como calidad de vida, acceso al bienestar y también odios sociales, ¿no? O sea, la injusticia genera enojo social. Es difícil que se creen empatías en un país donde es injustificada la desigualdad social. O sea, es intolerable que en un país, fíjense, nuestro país tiene el 5º lugar dentro de las economías del mundo, el 15º lugar. Claro, participa en un 1% de la economía mundial. Pues ¿cómo puede ser que mi país esté colocado en un 15º lugar, pero en desigualdad? Está colocado en uno de los primeros niveles a nivel internacional, ¿no? Entonces, en verdad somos un país rico en recursos, en tecnología, en gente, pero tenemos un problema de redistribución y que si no creamos sociedades menos desiguales, difícilmente podemos disminuir la desigualdad. La otra cosa sí son ciertamente la división social que vivimos actualmente, que vivimos en los últimos sexenios, y que no solamente tiene que ver, fíjense ustedes, con el gobierno, con quien preside en estos momentos el país, tiene que ver con un proceso económico mucho más largo, por lo menos desde la era en que se instaura el neoliberalismo en nuestro país, empieza a achicarse el Estado, empieza a abandonar su función social de garante del bienestar social. Este cambio en el modelo económico generó nuevas desigualdades y nuevas tensiones. La otra cuestión que es muy importante es que se apuesta ahora, y en el sexenio pasado y en muchos países, por una lucha contra la corrupción. Miren, es un mensaje políticamente muy efectivo, ¿no? Es decir, la causa de la desigualdad y las violencias en este país y en otros es la corrupción. No, no es la corrupción. No es la corrupción. Porque con ese discurso vacío, es decir, sin un proyecto político con alternativas, se instauran gobiernos de derecha conservadores como el de Bolsonaro en Brasil, se instaló Trump en Estados Unidos y se instaló también nuestro presidente. Era un discurso, digamos, muy potente
pero que requiere dársele contenido. No es suficiente hablar de la corrupción. Tenemos que hablar de la justicia, tenemos que hablar de la redistribución, tenemos que hablar del papel del Estado, ¿no? Ciertamente, entre los nuevos cambios que estamos viendo es que el Estado se está viendo obligado a tener un papel mucho más activo para resolver los problemas de inequidad, desigualdad e injusticia. Eso en todo el mundo. Ese retiro del Estado de 3 décadas, ese achicamiento del Estado, hoy tiene que recular, hoy tiene que volver a instaurarse como un actor responsable del bienestar. Es el Estado el responsable. Y se tiene que luchar justamente en un mundo globalizado y mediático. Nosotros vamos a estar aquí 1 hora o 2 horas, no lo sé, reflexionando. Ya han estado 20 horas hablando sobre la importancia de conocer qué es la violencia, cuáles son las acciones adecuadas, por qué es importante capacitar a los funcionarios. Y en 1 minuto, no, 1 minuto es muy largo ahora para un anuncio, 30 segundos, una cápsula, una imagen, desmorona todo una discusión amplia. Y eso ocurre en esta inmediatez de la información, en este poder que tienen los medios para crear imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente, nuestro reto es cómo construir una cultura de paz en un ambiente profundamente polarizado. Yo creo que le tenemos que apostar a lo más pequeño, a lo más cercano, a nuestro hogar, a nuestro entorno escolar, a nuestro entorno laboral, a nuestro entorno eh, grupal, porque justamente muchos de los grandes cambios en el mundo nacen a nivel pequeñito. Cuando un hombre deja de golpear a su mujer porque asume, entiende, reflexiona que es una práctica injusta, la vida cambia. Por una mujer que no dé, una mujer indígena, que no dé a su hija en matrimonio, porque pudo acercarse a esta cultura de los derechos de las mujeres, eso cambia una parte del mundo. Es decir, ¿cuáles son nuestros ámbitos de cambio? A veces son muy pequeñititos, son pequeñas arenas en un inmenso desierto, pero tenemos que apostar por esas pequeñas batallas ganadas. Lo que sí estoy convencida, por muchos años de trabajo con comunidades indígenas y con movimientos, es que cuando la cultura de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, se instaura, se conoce, se apropia y se abraza para toda la vida. Yo estoy convencida de que el feminismo y la cultura de los derechos de las mujeres llega para quedarse. Cambia la vida. Cuando empiezas a reflexionar sobre los orígenes de la desigualdad y cómo se reproduce, ni siquiera las canciones las escuchas igual. Yo pongo este ejemplo siempre porque me parece muy ilustrativo. Cuando yo era pequeña y había fiestas, bueno, pues se acababa cantando múltiples canciones que te parecían maravillosas y que hoy las escuchas y te parecen absolutamente denigrantes, misóginas, ¿no? Ves la vida de otra forma, ¿no? Ciertamente, porque muchos dicen, es que ¿para qué conocer si genera mucho dolor? No, hay que conocer, aprender, reflexionar, porque eso te permite construir el sentimiento de agravio moral, el sentimiento de no más, el de ni una menos. Ese solo se construye cuando tomas conciencia de que lo que está ocurriendo es injusto. Si no construyes esa cultura de la injusticia, de lo intolerable, no caminamos. Por ejemplo, piensen ustedes en el caso de la discriminación por pertenencia sexual. Dicen, bueno, yo no soy discriminadora, no me importa la población gay, nomás no me meto con ellos. Esa es una forma inmensa de discriminar. Tendrías que asumir
que tiene derecho a disfrutar su sexualidad libremente, que no tendría por qué ser cuestionado por ello. Nosotros igual lograremos equidad total cuando no tengamos que hacer cuotas de género y la distinción. Es presidenta municipal, uy, es mujer. El mejor escenario de la vida es que no haya cuotas afirmativas ni para indígenas ni para mujeres, sino que conquistemos justamente la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra diferencia. Y con eso voy a la primera pregunta justamente. No se trata de ser iguales, se trata de reconocernos en nuestras diversidades y no solamente las de género, sino las identitarias, las religiosas. O sea, la apuesta por un mundo mejor tiene que ser por un mundo plural, por un mundo que reconozca que de manera connatural somos diferentes y seremos, que tendríamos que alabar las diferencias, no señalarlas, alabarlas, las de género, etcétera. Es un reto. Por eso digo, no es voluntarioso, no es leer una ley y me la aprendo, es que tú realmente reflexiones de cuál es tu comportamiento frente a la vida, cómo te comportas con los de arriba, respetuoso, con caravanas, y con los de abajo. Eso es discriminación, es violencia. ¿Por qué le hablan de tú al señor que te cambia una llanta? ¿Porque lo consideras menos? ¿Porque te está cambiando una llanta? Y en cambio a tu patrón eres incapaz, señor, ¿cómo está? Muy buenos días, aunque por atrás estés pensando cosas terribles. Entonces, todos estos elementos nos ayudan a entender esta necesidad de construir mundos mejores. Y para ello hay que reflexionarlo. O sea, no se aprende leyendo una ley, se aprende en tu propio comportamiento. Cómo hablo, cómo dirijo al otro, cómo significa ser jefe, hablar de manera respetuosa y amable con los otros. Eso, en fin, se traduce como en la atención contra la violencia. Si tú llegas y te atiende amablemente una abogada, un ministerio público, te vas a sentir cobijada. Si llegas y te dice un ministerio público, ¿qué hizo usted para que su esposo le pegara? Se acabó el mundo. Entonces, por eso esta sensibilidad de reflexión, de cuestionar lo que consideras natural. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? Por eso el performance es maravilloso. No es la culpa mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Perdón, ahí no está la culpa, ¿no? Entonces, los espacios de reflexión colectiva son fundamentales. Espacios como este que te ayuden a volver a tu casa y decir, híjole, en mi propia casa reproduzco la inequidad y la desigualdad en cualquier aspecto. Si tú logras cuestionar estas pequeñas cosas, podemos construir grandes cosas, grandes naciones, ¿no? Entonces, yo apoyo al nivel pequeñito, desde tu casa, de tu esquina, desde tu ser maestra, ser funcionaria, ser amiga, ser colega, donde podemos ir cambiando. Y por supuesto, convocar a nuestros colegas, a los hombres. Una de las grandes crisis y críticas de las mujeres es, pues ya cambiamos nosotras, ya tenemos una cultura de derechos, ya sé que es violencia, pero no lo puedo vivir, ¿no? Hay muchos limitantes, entonces sumemos fuerzas, entender que el feminismo no es un peligro, es una oportunidad de conocer y de construir vidas mejores, que la lucha por los derechos humanos es una apuesta a parar el sufrimiento social. O sea, tendríamos que colocar como una de las aristas de reflexión el nivel de sufrimiento que vive la población que es discriminada en los distintos aspectos de su vida. Muchas gracias, querida Laura. Hay dos preguntas más, pero me gustaría también comentarte un poco para que veas un poco la pluralidad de las personas que están hoy reunidas. Por ejemplo, tenemos a la enlace de género, ya lo había yo visto acá, de el CESELLO. CESELLO es el Colegio Superior de Educación Integral Indígena de Oaxaca. Entonces, están en comunidades muy alejadas. Un saludo a Beatriz Domínguez. Está aquí la asesora del Centro de Desarrollo de las Mujeres de San Sebastián, Coatlán.
la supervisora de la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública, con quien trabajamos de manera muy cercana porque necesitamos medidas de protección para las mujeres que se animan a denunciar, ¿verdad? Para que no vuelvan a caer en las garras de los agresores. Está nuestra querida Danely Reyes, que ella es la coordinadora de nuestro programa PAIMEF. Seguramente conoces que PAIMEF del INDESOL es el programa pues, más robusto en términos de atención a la violencia de género, y tenemos una gran alianza ahí. Está Carla Morales, enlace de género del CEGEMCICIT, que es la Coordinación de Educación Media Superior, Ciencia y Tecnología de Oaxaca. Un saludo. Bueno, a la subsecretaria Angélica Vélez ya habíamos dicho. Está también de la Secretaría de Finanzas, su enlace de género. Muy importante, querida Gabriela, que nos ayudes. Necesitamos más presupuestos etiquetados en temas de prevención de la violencia. Está también, bueno, hay muchas mujeres conectadas, también algunos hombres. Está la jefa de la unidad jurídica de la ESMO, está desde Tehuantepec del Istmo, que fíjate que es una de las regiones con alerta de violencia de género, que aunque nada más son 5 municipios en alerta, se han incrementado las violencias tremendamente. Y contraviniendo esta idea que algunos antropólogos erróneamente habían descrito que en Juchitán era tierra, un matriarcado, ¿no? Entonces yo siempre les digo, oye, no es un matriarcado, en todo caso, una sociedad matrística con algunas características, pero no, Juchitán es un lugar donde hay muchísima violencia familiar y violencia feminicida, tristemente. Entonces, bueno, un saludo también a Gladys. Está también desde la Sierra Sur de San Andrés Paxtlán, la titular de la Instancia Municipal de la Mujer. Déjame decirte que es un gran mérito y un gran reto lo que están haciendo las directoras de las instancias. Hicimos una encuesta, 40% de ellas tienen solamente secundaria, otro 40% tienen preparatoria, el resto tienen estudios universitarios. Es decir, que sobre sus hombros están poniendo unas responsabilidades gigantescas porque el sistema federal nada más como que homologa, ¿no? Lo que hacen a nivel federal para que se homologue a nivel estatal y municipal, cuando muchas veces no se tienen las condiciones, pero yo soy testiga de que las instancias municipales de las mujeres han hecho un salto cualitativo, así cuántico, en los últimos tiempos y en este año en particular, mi reconocimiento a todas ellas. Tenemos a parte del Montserrat Hernández, quien hace toda la investigación y análisis de nuestro centro PAIMEF, hace el análisis estadístico de los casos, las mujeres que nos llegan. Fíjate que hemos tenido el doble de mujeres en situación de violencia que atendimos el año pasado. Hemos atendido el doble este año. Entonces, Montserrat está encargada de hacer todas estas estadísticas, quiénes son, dónde viven, qué edad tienen, qué clase social tienen, sus agresores también, con qué clase de armas muchas veces las están amenazando. En fin, hay toda una serie de estadísticas que es importante para generar medidas de protección y políticas públicas. Tenemos aquí desde Valles Centrales a Lucila Ruiz desde la instancia municipal de San Agustín Etla. Tenemos a la unidad, el de la Unidad Estatal de Actualización Docente, a Iracema, muchas gracias. Al Departamento de Atención a la Violencia de Género del Instituto Municipal de la Mujer, Adriana Martínez, un saludo. Adriana además nos hace el reporte semanal del refugio que tiene Oaxaca de Juárez, que está en manos de la instancia del Instituto Municipal de las Mujeres aquí de Oaxaca de Juárez. También tenemos de Tlacolula de Matamoros, un municipio con alerta de violencia de género, a la encargada del CEPAVI, que es una institución de la Secretaría de Salud para atención de la violencia. Entonces, y ya este año crecimos, había 13 CEPAVIs el año pasado y este año se aumentaron a 5, entonces es una política pública importante. Gabriela González, encargada de comunicación social, pero no nos dice de dónde. En fin, tenemos, no puedo leer todas, pero simplemente quería que supieras que hay una cantidad de mujeres, de titulares de instancias de San Francisco Ixhuatán, también del Istmo, de Sachila, que esos 2 municipios no tienen alerta, afortunadamente. Ana Santos comenta, secretaria, hay que seguir trabajando para erradicar la violencia de género en contra de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual. Y en esto yo creo que tú has apuntado un tema importante. Hay gente que le da miedo al feminismo y también
me parece que se está haciendo un falso dilema entre el feminismo y el transfeminismo. ¿Te has fijado como que haciendo una oposición que me parece que no debería ser, porque todas estamos trabajando en un enfoque de derechos humanos? Voy ya entonces a pasar a las preguntas que tengo aquí señaladas. Una disculpa si no las señalo a todas, compañeras. Está desde la Defensoría de los Derechos Humanos, Dana Marisol. Un saludo. Y me encantaría leerlas a todas, pero no vamos a tener tiempo, pero nuestro reconocimiento a cada una de ustedes. Bueno, voy a llegar a las preguntas que están por aquí abajo, es que son muchas personas conectadas. Dice, un segundito, sí, Vania Valdemar, ¿cómo podemos, y creo que se inscribe en lo que tú habías dicho de la solución, que nos tenemos que ir a lo micro? Dice, ¿cómo podemos entonces educar a los niños? Yo creo que se refiere a niños y a niñas en esta perspectiva. Claves para formar una familia sensible a la diversidad y al respeto. Esa es una pregunta. Otra pregunta, Lucero Arizán dice, ¿cuál considera que es el impacto social del feminicidio en México y si considera que tiene relación directa con la apología del delito? ¿No? Porque es cierto que también estamos viendo como una especie de endiosamiento de estos hombres machos, misóginos, narcos y demás, o una representación también de que como hay impunidad, pues entonces el delito se puede llevar a cabo. Creo que es una pregunta muy interesante. Está también Erika Montserrat, nuestra enlace de género de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de Seguridad Pública. Mencionar aquí que la Secretaría de Seguridad Pública está conduciendo un estudio muy importante con hombres feminicidas que están recluidos para poder tener mejores elementos para entender el perfil del feminicida y poder hacer prevención. Entonces, un saludo también. Tenemos, en fin, muchas personas. Te dejo con esas dos preguntas y si alguien tiene unas preguntas más para que culminemos con una próxima y última ronda de preguntas. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, ¿cómo podemos educar a los niños? ¿No? Pues a mí me parece que es una tarea colectiva. Ya existen muchísimos materiales para la sensibilización de género desde el kinder, ¿no? ¿Qué necesitamos? Evidentemente en las escuelas, pues profesoras que tengan sensibilidad de género y profesores, ambos. Y en la casa, pues justamente asumir que si uno quiere formar hombres diferentes, tiene que ser desde nuestro hogar. Tenemos que cambiar los roles de género, ser conscientes que si tú le dices a tu hijo, pues salte a jugar al patio y tú ayúdame a recoger los platos, estás haciendo ya una distinción muy fuerte. O sea, hay que repensar estos roles de género y hacerlos conscientes. Una cultura de la igualdad y de la equidad, de compartir, significa que todos hagamos los mismos roles, que todos tengamos las mismas responsabilidades en absolutamente todo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? Bueno, para la cuestión de niños sí me parece constante que es el hogar y que es la mamá y que es el papá y los encargados de construir esta nueva propuesta de equidad, que hagan exactamente los niños y las niñas, exactamente lo mismo. No es sencillo porque implica justamente pues transformar una cultura ancestral. Pues a ver, yo sí pongo a mi hija a hacer lo mismo que a mi hijo, solo que mi hijo no caliente las tortillas porque se quema. Bueno, pues que no se quema la niña, tiene unas manos diferentes o qué diablos, ¿no? O que él saque la ropa al bote de la ropa sucia, pero ella que tienda la cama. A ver, es exactamente lo mismo. O sea, hay que intentar estos cambios. Miren, hasta el espacio en donde comemos marca jerarquía. Punto. Entonces, ¿cómo cambiar eso? No está sencillo. Siempre hay una cabecera y siempre la tendrá el padre, ¿no? Una situación de equidad, a lo mejor la otra cabecera, la mamá, pero en muchos hogares mexicanos la mamá es la que está yendo y viniendo por las cosas a la cocina, está en el lugar más cercano a ella, por lo tanto no le toca cabecera. Desde ahí se marca la diferencia. Muchos testimonios que nosotros levantamos en algún momento en pueblos indígenas y campesinos que tenían que ver con, bueno, ¿cómo se come cuando hay recursos escasos? ¿Quién deja de comer? Uno pensaría, pues el papá y la mamá,
Nosotros ya somos adultos, si tuvimos desnutrición, pues ya no se resuelve aquí. Pero muchas decisiones eran, por ejemplo, darle de comer primero al padre antes que a los hijos. ¿Cuál es la lógica? Porque él trabaja, porque él viene cansado, porque él es el que trae el dinero a esta casa. O sea, desmontar las jerarquías tendría que pasar por desmontar también esa jerarquización de que quién importa más, el que trabaja o los niños. Uno pensaría para garantizarles un futuro mejor, que realmente empiecen parejos, pues que coman los niños bien. O dividamos entre todos una pequeña parte. Esas cuestiones que no se reflexionan son las por las que tendríamos que estar cambiando. Y aquí pienso en múltiples dimensiones. Por ejemplo, el no enviar a las niñas a la escuela porque ellas no van a mantener casa. Es decir, perdón, pero en este país los ancianos generalmente van a vivir a la casa de la hija y no le dieron oportunidad de estudiar. Si le hubieran dado chance de estudiar y tener una licenciatura o una preparatoria o una carrera técnica, tendría un mejor trabajo que el que tiene ahora. Y eso lo demuestran las estadísticas. ¿Cuántos ancianos van a vivir con sus hijas? Y tú de inicio dijiste, no, porque ella la van a mantener, pero al final te va a mantener a ti. O sea, hay tantas inequidades que se reproducen históricamente que son las que tendríamos que ir desmontando, ¿no? Si solo hay zapatos para un hijo, pues lástima para ninguno. Guaraches para los dos o los dos descalzos, pero no agredas. Fíjense, es tan complejo el tema de las políticas públicas. Yo recuerdo mucho una del, ya hace más de una década, del Estado de Querétaro, que pensando en esta opción de apoyar a las niñas para empezar pareja la vida, se le daba preferentemente la beca en recursos a las niñas y no a los niños. Y eso generaba también una desigualdad al interior de las familias, porque entonces las madres decían, la becada es la niña, entonces los zapatos son para ella y no para el niño. O esto es para la comida para ella y no para él. O sea, no. Y que tienen que ver, fíjense, con cosas tan básicas como una adecuada comunicación de las políticas públicas. No saben lo importante que es, porque a veces como funcionarios tenemos idea, y como profesores también, como especialistas, creemos que entendemos todo y no. Cosas tan niñas como decir, este proyecto de apoyo de becas para los niños para que vayan a la escuela es para garantizar que le envíen a la escuela. No quiere decir que ese dinero es para la niña. Ese dinero es para que sus hijos tengan mejores condiciones y sea un aliciente para que su hija vaya a la escuela. O sea, cómo, fíjese, este asunto cultural tan nimio es fundamental para no generar nuevas desigualdades al interior de la familia, ¿no? Por eso es tan importante los equipos plurales creadores de política pública. A lo mejor queremos hacer casas y pues sí necesitamos un arquitecto sin duda. Y necesitamos una mujer para que nos diga cuál es la mejor distribución de los espacios, el papel de la cocina, que sea enorme, qué sé yo, ¿no? Y a lo mejor, nosotros siempre decimos un antropólogo, pero no necesariamente, pero digamos, algún conocedor de la cultura, de las tradiciones, justamente para intentar que los programas que se hagan, somos un país con pocos recursos. Ustedes le dijeron, hay programas que sí tienen recursos, pero les hace falta más. ¿Cómo hacer para que ese recurso escaso se invierta de la mejor manera? No se vale que el recurso escaso no funcione. Si nos equivocamos o no funcionó, como este de la beca de las niñas, o sea, es una iniciativa positiva y una iniciativa sensible. Pero si tú no acompañas la iniciativa con información adicional, que a lo mejor a ti te parece muy, muy, muy obvia, pues no, aquí nada es obvio, aquí nada es obvio. Hacer un cartel implica también, pues tener referentes culturales de cómo se va a leer. Hay especialistas para eso, ¿no? Un ejemplo de un minuto. En algún país asiático alguna vez se hizo un cartel enorme para difundir la dotación de tierra gratuita para campesinos para repoblar una zona. Pero el póster lo hizo un diseñador, era un póster muy lindo, pero las personas estaban en perspectiva. Entonces, adelante se veía, no sé, una niña, sus padres
y más atrás, en perspectiva, un niño. Decías, bueno, pues sí, visualmente era muy lindo. ¿Saben cómo se leyó? Las tierras son buenas para las niñas, pero no para los niños, no nos vamos, ¿no? Esas nimiedades de la comunicación adecuada son muy importantes, son profundas, ¿no? En fin, los logos, etcétera. Toda esta comunicación tiene que ser muy bien pensada para que un programa sea eficiente y no se tenga luego que hacer una evaluación de por qué no funcionó, ¿no? Esa es una de las grandes responsabilidades justamente de la política pública, cómo crear programas adecuados, ¿no? Y siempre acercarnos a especialistas, especialistas en la cultura, especialistas en múltiples otras cosas, pero creo que el de la cultura es fundamental, ¿no? Por eso me apuesta por la cultura. Hay proyectos que fracasan porque no se toma en consideración la cultura. Hay proyectos que fracasan porque se piensa que la cultura no cambia. Sí cambia. Cambia con las prácticas, cambia con la reflexión, etcétera. Entonces, igual en el caso de los niños, implica un cambio en nuestras propias familias, que es lo inmediato, y en la escuela, por supuesto, ¿no? Perfecto. A ver, si quieres, vamos a la última parte. Te mando un mensaje de agradecimiento y un saludo a la secretaria Mariana Nazar, que se tuvo que retirar por temas de agenda, pero dice que aprendió mucho y le encantó escucharte. Luego hay un comentario de Cinelli Solano, dice, muchas gracias por este maravilloso espacio. Considero muy importante lo que comenta la doctora Laura Valladares cuando menciona que no es una lucha de fuerzas y este ejercicio de reconocer que de alguna forma las masculinidades también son víctimas de sus propias violencias. Es decir, que desde muy pequeños se les enseñan estos comportamientos que también los lastiman y los limitan. Debemos fortalecer la idea de que no es una lucha contra los hombres, sino una lucha para alcanzar una vida en paz. Muchas gracias, nos dan ahí Iracema, también agradece el espacio. Luego, la magistrada Ana Mireya Santos, fíjate que Oaxaca es el único estado en la República que tiene una sala indígena. Y la magistrada es magistrada de esta sala, la presidió, y nos hace una pregunta que me parece importante. Dice, ¿cómo empezar a construir una justicia de paz desde el sistema de justicia del Estado? Debemos mirar a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Cuál es tu idea en este sentido? Y bueno, las demás son pues sobre todo agradecimientos, saludos, reconocimiento a todo el espacio, a tu trabajo, Laura, a esta conferencia. Adelante, por favor, para que podamos ir cerrando. Bueno, primero decir que me da un gusto enorme, enorme escuchar la diversidad de personas que están en el curso, en la charla, saber que son funcionarias de distintos niveles que tienen que ver justamente, y hay un compromiso con la problemática de género. Entonces, híjole, sí, sin duda alguna Oaxaca siempre se ha destacado por este tipo de acciones, ¿no? Pienso en la primera legislación en materia indígena, pues fue en Oaxaca. El primer estado que reconoció el derecho a elegir por sistemas normativos internos fue Oaxaca, ¿no? Es un estado muy, muy interesante. Entonces, pues me da un gusto enorme escuchar la cantidad de mujeres y hombres que están trabajando en este tema. Lo que ahora señalaban sobre el sistema de justicia, que mirar, este es un tema apasionante. Inicialmente yo podría decir que los sistemas de justicia indígena podríamos aprender muchísimo. La primera distinción es que son sistemas que cuando hay un conflicto, una ruptura, la intención es recuperar la armonía. Eso no existe en ningún otro sistema de justicia. El resarcimiento del daño, de tal suerte que cuando se soluciona un conflicto nos podamos mirar y decir, hola vecino, hola amigo, etcétera, etcétera. Y hay vastos estudios sobre los sistemas de justicia indígena que muestran que son mucho más eficientes, que no son, o sea, que se modulan de acuerdo al infractor, de acuerdo a las condiciones y que hay resoluciones maravillosas. Y les pongo un caso extremo, no es la norma. Pero, por ejemplo, en un caso de homicidio y que sea resuelto en una comunidad indígena, si una persona, un señor mató
a otro hombre que tenía una familia, ¿usted qué diría el sistema de justicia penal nacional? Pues homicidio calificado, a la cárcel 20 años, ¿no? En algunos sistemas de procuración de justicia indígena, lo que se hace es evaluar el daño, ¿no? En uno que yo conocí en Colombia, es un caso colombiano, ahí lo que se hace es, a ver, ya causó mucho daño y dolor a una familia. Hay que intentar resolverlo. Y la forma de la resolución encontrada ahí era que ese homicida tendría que mantener a su familia y a la otra, y trabajar y procurarlos. Y bueno, el daño, por supuesto, no se resuelve, pero es una solución mucho más armónica, mucho más sensible para resolver el daño que le ocasiona a otra familia. De tal suerte que yo creo que conocer los sistemas de justicia indígena nos ayudan a conocer y entender que hay soluciones mucho más pacíficas, armónicas, que resarcen daño y restauran la armonía. Y no estoy diciendo que los pueblos indígenas sean totalmente armónicos, pero que se restaura un sistema de comunicación social que les permite reproducirse como colectividad. Eso sería un ejemplo para nosotros. Ojalá tuviéramos un sistema de justicia que en lugar de sancionar, intentara resolver, ¿no? Entonces, creo que sí, que conocer estos sistemas podría ayudar a procurar justicia de una mejor manera. En México lo ha hecho la Suprema Corte cuando llegan algunos conflictos de temas indígenas, no solamente el electoral, sino también otros. Hay casos donde la jurisdicción del Estado se cede a los propios pueblos porque resuelven de mejor manera. Ese es un tema amplio y maravilloso, y creo que tenemos igual mucho que aprender de otros sistemas distintos pues al hegemónico, ¿no? Al nacional. Listo. Mi querida Laura, si tienes tiempo, hay 2 preguntas, veo manitas levantadas como para poder abrir el micrófono. ¿Tienes tiempo? Unos 5 minutitos. Sí, con mucho gusto. Anel Bautista y Elizabeth Santiago tienen una pregunta para que nuestra querida Elsie les dé, y no sé si también la magistrada Ana Santos quiere hacer algún comentario. Entonces, vamos a ello. Adelante, por favor. Elsie, ya, lo que pasa es que me perdí, ya no las veo. Creo que están. Secretaria, acá estoy presente. Buena tarde. Querida, gracias. Tu No, comentario. al contrario, gracias. Pues muchas gracias por la oportunidad, doctora Valladares. Muy amplia la información que usted nos ha comentado, muy reflexiva. Ojalá todas y todos las y los juzgadores pudiéramos escucharla. Es algo muy interesante lo que acaba de decir, y precisamente la intención de hacer la pregunta fue esa: reconocer que hay otras formas de resolver conflictos y no solamente sancionar como se sanciona desde el Estado, y sobre todo porque estas sanciones se cumplen en espacios no adecuados, donde desafortunadamente se violan derechos humanos. Es todo un problema esto del sistema de justicia penal, y que tenemos que reflexionar si es que buscamos, nos encaminamos a esta sociedad, hacia una sociedad que busca la paz. Le felicito ampliamente y estoy a sus órdenes también. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Y también yo quisiera decir que justamente en el aparato de procuración de justicia, a veces en el Tribunal Electoral o en la Suprema Corte, se han encontrado aliados muy valiosos que han, digamos, incidido en el reconocimiento de los sistemas normativos, del derecho a elegir a las propias autoridades. Y eso es muy importante, que darlo a conocer, ¿no? Es decir, hay aliados, ¿no? Que no todos, pero sí un número importante o significativo de magistrados que contribuyen a esta cultura del reconocimiento de sistemas plurales, ¿no? Entre más plural un Estado, pues marca una mayor democracia, una mayor sensibilidad para resolver los conflictos, ciertamente. Muchísimas gracias a ambas. Entonces, le damos brevemente la palabra a Anel Bautista. Por favor, Anel. Bueno, buenas tardes.
Saludos desde Tlaxiaco. Este seminario me pareció muy interesante, muy agradable. Hay informaciones que pues como psicóloga pues se tienen, pero pues sí se necesitan las herramientas. Hay ocasiones que pues salimos a pláticas a las comunidades con el fin de empoderar a las mujeres, con el fin de que ellas mismas alcen la voz y no normalicen situaciones de violencia, porque esto nos lleva a más violencia. Y quieras o no, pues los hijos aprenden de eso. Y si nosotros no les enseñamos a las mujeres, pues nunca se van a agarrar este empoderamiento y también los hijos no van a agarrar este valor para en algún tiempo, pues defenderse. Y agradezco la participación, bueno, el que me hayan incluido en este seminario y sí, me agradó mucho. Gracias. Muchas gracias, Anel. Pues ha sido, la verdad, un placer. Lisette, no sé si tienes un último comentario final. O si Pues no, yo únicamente agradecerles y sobre todo agradecer a las compañeras y a los compañeros que estuvieron siguiendo este seminario. Como ya se mencionó, fue un esfuerzo muy grande. Ahora sí que muchos tuvieron que luchar contra viento y marea para darle el seguimiento y creo que eso habla del compromiso que las personas tienen como funcionarias y como funcionarios públicos. Entonces, mi reconocimiento y mi agradecimiento a este esfuerzo de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Muchas gracias, maestra. Pues nuestro compromiso, la verdad, es de siempre. Sabemos, somos una institución pequeñita, pero tenemos el compromiso también del gobernador de seguir construyendo y abonando en la transversalización de la perspectiva de género, que es la misión fundamental de la Secretaría, en todos los órdenes de la vida política, social, cultural, porque estoy de acuerdo contigo. Fíjate, doctora Laura, yo tuve el honor también de ser secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca, así que me queda clarísimo el papel fundamental de la cultura en el cambio social y creo también contigo que abonando a veces, bajándonos de escala y yéndonos a la escala de lo que es manejable, la escala de nuestra propia casa, la escala de la relación humana entre nuestras compañeras y compañeros de trabajo, compañeras y compañeros en el aula, en el transporte público, en fin, en unidades más pequeñas, haciendo el cambio allí, ¿no? Como estos hombres, mi hermano el otro día, por ejemplo, hizo una reflexión en un grupo de chats de hombres y dijo, me voy a salir porque en este chat no estamos honrando lo que decimos que, o sea, de dientes para afuera somos muy igualitarios, pero de dientes para adentro, a mí me mandan todos los días fotos de muchachas que podrían ser mis hijas, ¿no? Entonces, me pareció muy congruente que lo hiciera porque es una manera pequeñita, ciertamente, dentro de su grupo de amigos, de decir, basta a seguir cosificando a las mujeres, basta de tratarlas como si fueran objetos sexuales, basta de reírnos de las bromas machistas, basta, ¿no? De todos estos machismos cotidianos que abonan a un clima de desigualdad y de discriminación que, pues al final, es el caldo de cultivo de las violencias. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias a todas y todos los participantes del seminario. Esperemos, fueron 22 horas. Esperamos el año que entra tener más procesos formativos. Este año tuvimos 4 procesos formativos encauzados por la Secretaría y seguiremos. Le agradezco mucho a Sara Flores porque ella dirigió 2 de estos procesos. Muchas gracias. Y bueno, pues quedo a sus órdenes. De nuevo, esta conferencia queda grabada para que la puedan visitar y por favor suscríbanse al canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, por si tienen tiempo estas vacaciones, puedan tener también acceso a otras charlas que hemos tenido muy interesantes también, componentes de alto nivel. También tenemos cursos aprendiendo de género desde casa. Y bueno, construyamos entre todas y todos esta sociedad pacífica, igualitaria, en la que la verdad todo el mundo aspira a vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mucho gusto y encantada de haberlas conocido y haber compartido y conocer lo que hacen en Oaxaca. Muchas felicidades por su esfuerzo y seguro tendrán semillas, seguramente. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, hasta luego.
Bye, bye. Nos vemos. Gracias bye. a todas.